por la vida que tú nos regalas, Padre eterno. Gracias por la oportunidad de ver un día más de vida, Padre eterno. Gracias porque nos trajiste con bien hasta esta tu casa de oración, Padre. Gracias porque estamos reunidos, Señor, estamos contentos, estamos gozosos, Padre, de venir y adorar tu santo nombre, a escuchar tu palabra, Padre bendito. Te pido, Señor, que bendigas a tus hijos que estamos aquí de manera puntual, Padre, y también que traigas con bien a los que vienen en camino, Padre eterno. Aquellos hijos tuyos que por causa de alguna enfermedad no han podido venir o se quedarán en casa, Padre, que seas tú misericordioso con ellos, Padre eterno, y bajes tu poderosa mano de sanidad, Padre. En esta mañana encomiendo, Padre, el tiempo de las alabanzas a ti, mi Señor. Están dedicadas a ti, son para ti, Padre eterno. Te suplico que me ayudes, Señor, a dirigirlas. También te pido, Padre, por mi hermano Víctor, por mi hermano Abner, Padre bendito, quien ellos son los que nos traen domingo a domingo, Padre, la enseñanza de tu palabra, Padre. Síguelos bendiciendo, síguelos usando grandemente, Señor. Dales sabiduría, dales entendimiento, Padre eterno, para que sigan adelante, Padre, en esta obra que tú les has encomendado, Padre. Te pido pues por el servicio de esta mañana que sea para tu agrado, Padre eterno. Te lo pido todo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bienvenidos, mis amados hermanos, y las visitas que tenemos hoy. Bienvenidos a nuestra iglesia, Comunidad de la Gracia. Sí, gracias, hermano. El hermano Víctor va a dar la bienvenida oficial. Y hoy, hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre el libro de Hebreos. ¿Ya? El libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Es la fecha de hoy, 8 de... En carpeta prédicas. Muy bien, hoy vamos a reflexionar en la Santa Cena acerca de el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. ¿Ya? Y la imagen que se ha escogido es la de una Biblia saliendo fuego, como si fuese algo mágico, pero no es así. No es de que la Biblia tenga poderes mágicos. Hay algunas personas que usan la Biblia como su cabecera para que no tengan pesadillas. No, nada que ver con eso. Y hay otros que cuando suele pasar, en esta iglesia casi no, pero en otras circunstancias quizás sí, enfrentarse con un endemoniado, y ahí sacan, ¿no?, la Biblia como para que no venga el endemoniado a atacar, o para que no haya una agresión del endemoniado, y no se piensa eso. Pero la imagen que ustedes pueden ver es ilustrativa, porque la Biblia sí tiene poder, pero no por el papel o la tinta, sino porque está inspirado por Dios y Dios lo usa. En esta mañana quiero recordar algo que quizá algunos de ustedes que escuchan la radio cultural escucharon el día de ayer, que ayer fue la celebración del Club 730, ¿no? Y invitaron a alguien relacionado con Radio Transmundial, y esta persona, hablando en inglés, pero traducido por nuestro hermano Sibulka, que es uno de los meros de la radio cultural, y su hermano Pablo es el rector emérito del seminario del CETECA, o sea, esa familia, y su papá fue traductor de la Biblia allá por Huehuetenango, o sea, es una familia dedicada al ministerio. Y el traductor, nos imaginamos que tradujo bien, el hermano Esteban Sibulka, dijo de alguien en la India, un testimonio de alguien de la India, dijo: me hubieran dado un plato de arroz, pero mañana tendría otra vez hambre. Pero me han dado comida que siempre me satisface. ¿Ya?
Vuelvo a repetir, me hubieran dado un plato de arroz, pero mañana tendría otra vez hambre. Pero me han dado comida que siempre me satisface. La Biblia es eso. La Biblia siempre satisface al que lo come, no al que lo tiene guardado en su biblioteca, en la mesa y lo desempolva solamente los domingos. Bueno, escogí también esta imagen como premio y generalmente se entrega distintivos a alguien con cualidades. Y las cualidades, como bien se sabe, son del aspecto espiritual, de la moral, de cuestiones éticas o cualidades intrínsecas. Se le da el premio. Y escogí esta imagen porque la Biblia, la palabra de Dios, también tiene cualidades que debemos considerar. En el versículo 12 tendremos algunas cualidades. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, no hay duda que el uso de la palabra aquí se refiera a la Biblia, no hay duda. ¿Por qué? Porque versículos anteriores estaba citando un salmo y estaba citando en parte la narración de Números. Y luego de esas citas y reflexión sobre esos dos pasajes, ahora viene porque la palabra de Dios es. O sea, la Biblia es viva y eficaz. Y no solamente eso, porque uno podría decir, la palabra de Dios se refiere a la Biblia o los pasajes bíblicos, y está bien según el contexto, pero si uno analiza también el contexto, se va a decir que Cristo es la mejor revelación después de los profetas. Y si no escucharon a Moisés, va a decir el autor de Hebreos antes, escuchen al Hijo, que es también la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios puede relacionarse tanto a la Biblia como a Jesucristo. ¿Cuál de los dos tiene mayor fuerza en este versículo? Bueno, podemos decir, Cristo es vivo y eficaz, es más cortante una espada de dos filos, penetra hasta el alma. Sí, pero mayormente la iglesia ha interpretado a lo largo de los siglos que este versículo, cuando dice palabra de Dios, se refiere a la Biblia. Bueno, inclinemos un poquito la balanza para que se refiera a la Biblia, sin descartar que el autor quizá tuvo también la intención de mencionar a Jesucristo como la palabra de Dios. Y ahí están las cualidades, que es viva, es eficaz, es muy filosa, penetra hasta lo más profundo y discierne todo lo que está oculto, las actitudes, los pensamientos, todo lo profundo. Esas son cualidades que no tiene ningún otro libro del mundo. En la secundaria, la ECA, estábamos hablando de un tema parecido, de Abraham, hablando de la Biblia, y una chica que asiste a una mega iglesia dijo, profe, ¿y cómo se puede hacer para leer la Biblia cuando no tienes ganas de leerla? Pero yo quiero leer, pero me entretengo con el celular y luego siento tristeza, molestia por no leer. Yo le dije, date una cachetada, reacciona, porque debes reaccionar diciendo, yo quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a decir que el Espíritu Santo nos convence de pecado, juicio y justicia, pero también se constriñe cuando pecamos y nos va a hacer recordar a leer la Biblia, que es la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, las cualidades son viva, eficaz. Viva significa que sigue vigente, sigue trabajando
comparado con otros libros muertos. Tengo un estudiante que cuando le pregunto, ¿y cómo va? ¿Vas a estar haciendo la iglesia o no? Profe, yo ahorita no he pensado nada en Dios. Creo, mi familia no cree en Dios y yo también estoy por ahí que no sé. Todavía no me he sentado a pensar. Pero constantemente me trae libros. Profe, dice, mira, ¿qué estoy leyendo? Pasa una semana, a veces un mes. Profe, mira, ¿qué estoy leyendo? Lee mucho. Esta niña que está en tercero de secundaria. Pero esos libros son muertos. La Biblia es literatura y es no solamente literatura, es viva. Y además cuando dice eficaz es poderosa. Ahora se ha discutido mucho sobre espada de dos filos. ¿Qué significa eso? Realmente, probablemente significa muy afilada. Muy afilada. Y es una metáfora solamente para decir, es tan afilada que puede entrar y cortar lo que no se puede cortar. Como las cosas inmateriales y las cosas materiales. Porque alma, espíritu es inmaterial, pero coyunturas y tuétanos son materiales. Y pensamientos, intención del corazón, mucho más. O sea, es tan fuerte y tan filosa que puede cortar y penetrar en lugares que no se puede. Se ha discutido mucho sobre qué es alma, qué es espíritu, esos pares, alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, pensamientos e intenciones, en una discusión teológica sobre antropología, si el hombre es bipartito o tripartito. O sea, si el hombre es cuerpo, alma y espíritu, o si el hombre es materia y no materia. Hay capítulos dedicados en la antropología teológica o la antropología bíblica. No nos interesa mucho ahorita esto. Lo que sí nos interesa es que la palabra de Dios va a dejar en desnudo todo. Todo. Va a cortar todo. Esas son cualidades de la Biblia, y por eso hay que darle su premio, como decía la primera imagen. O sea, por eso hay que valorarlo, porque es diferente a cualquier otro libro. Versículo 13. Y Dios habla a través de su palabra. Quizá no está muy claro en este versículo, pero leamos. Dice, y no hay otra cosa creada, o sea, si existiera, además de pensamientos, coyunturas, todo eso, no hay otra que no sea manifiesta en su presencia. ¿La presencia de quién? De Dios. O del sujeto que venía al principio del versículo 12, que es la palabra de Dios. Es de la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Los exégetas discuten qué es ser desnudo. Algunos dicen que solamente es el cuello, otros dicen que es totalmente sin ropa. No importa eso. Lo cierto es que está descubierto. No hay nada que esconder allí. Y están abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. La palabra aquí cuenta también se refiere a la misma palabra que estaba en el versículo 12. Y los exégetas dicen, ¿estará relacionado o no? Pero lo más probable es de que la palabra se traduzca aquí como cuenta. Tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Por supuesto, a Dios. Pero es Dios que habla a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios está hablando. Cuando nosotros escuchamos una prédica, Dios está hablando. La pregunta ahora que debemos tener en cuenta es, ¿cuál es mi respuesta? ¿Eres consciente que vas a dar cuenta? Recuerda que Dios está hablando a través de su palabra, pero ¿eres consciente que vas a dar cuentas ante Dios? La generación del desierto, como hablábamos en prédicas anteriores, escucharon la voz de Dios.
y no le hicieron caso. Y murieron en el desierto por su desobediencia. ¿Y qué de nosotros? La reflexión de hoy busca valorar la Biblia. Como decía este indio, si me dan algo voy a tener hambre mañana, pero si me dan la palabra de Dios, esto me satisface siempre. ¿Cómo consideras tú a la palabra de Dios? Y ya llegando a la Santa Cena, ¿quiénes tomarán la cena del Señor hoy? Pues a la luz de la reflexión, los que valoran la palabra de Dios, lo valoran. No solamente lo cuidan, lo tienen bien forradito, bien limpio de polvo. No, valorarla es amarla, leerla, meditarla, reflexionar, siempre obedecerla. Y dejan que el Señor les hable. Tomarán la cena del Señor. Además, por supuesto, de los otros requisitos que tenemos aquí, ¿no? Los invitados, veo algunos invitados, bienvenidos a esta iglesia. Nosotros tomamos la cena del Señor todos los domingos, pero para tomar la cena del Señor necesitas tener 3 requisitos. Tener nuevo nacimiento, estar bautizado y estar en plena comunión. En el caso que no cumples uno de estos 3, cuidado, habrá debilidades, enfermedades, incluso la muerte, según lo que dice 1 Corintios 11. Pero si estás bien, has sido bautizado en otra iglesia, estás en plena comunión y hoy nos visitas, bien puedes unirte con nosotros. Bueno, vamos a orar y recuerde que luego vienen los diáconos a ayudar a repartir los elementos. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por esta porción de tu palabra que nos insta sobre el valor que tiene tu palabra, que tiene cualidades viva, eficaces, cortante, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y hemos de dar cuenta ante ti, Señor, por cómo respondemos a tu palabra. Padre, te quiero pedir que bendigas a tus hijos, a tus hijas, que son conscientes de esa necesidad de leer, reflexionar, de aplicar tu palabra. También a través de tu palabra sabemos del sacrificio de nuestro Redentor Jesucristo, quien murió por nosotros para darnos salvación. Y creemos y vivimos en fidelidad a ti, por gratitud por lo que has hecho por nosotros. Señor, te quiero pedir que bendigas los elementos. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Y bendice a los que van a participar. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén. Por favor, los diáconos nos ayudan a repartir los elementos. Bien, muchas gracias. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, pasaje que leemos domingo a domingo. Dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Lo que tenemos la copa, podemos participar. Finalizamos con el versículo 26.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Oh Señor bendito, muchas gracias porque nos permites otro domingo a la espera de tu venida, participar de este mandato. Gracias Señor, gracias también por tus hijos, por tus hijas, por las visitas. Gracias Señor. Y nos unimos también a pedir por los enfermos que hay en esta congregación, por las personas que necesitan de tu mano sanadora, que apelan a tu gracia, que toques sus cuerpos, Señor, que hagas allí una manifestación de tu poder y que podamos luego testificar de que has sido bueno también nuevamente con nosotros. Ten misericordia de tus hijos, de tus hijas y todo aquel que está clamando en estos momentos a ti por esa sanidad, por ese dolor que tienen, por esa preocupación. Y si tienen otros problemas, ya sea financieros, ya sea problemas familiares, problemas relacionados al trabajo o relaciones interpersonales, Señor, escúchanos. Asimismo, Padre, te pido por lo que viene luego. Viene la prédica, usa a tu siervo Víctor, vienen las clases de los niños, usa a los maestros, y que todos podamos salir hoy aprendiendo y siendo desafiados por tu palabra. Gracias, Padre. Oramos en Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a las visitas que tenemos en esta mañana. Tenemos la visita de nuestra hermana Irma Escobar. Bienvenida, sea hermana, a la casa del Señor. También tenemos la visita de Damaris Vega. Bienvenida seas, Damaris, a la casa del Señor. No sé quién sea. Ahí está Damaris. Bienvenida seas, Damaris. También le damos la bienvenida a Fabiola. Bienvenida seas, Fabiola, a la casa del Señor. También a Lucianis. Bienvenida seas a la casa del Señor. También le damos la bienvenida a Gabriel y a sus hijos. Bienvenidos sean también a la casa del Señor. Y finalmente le damos la bienvenida a Cristian. Cristian, bienvenido seas también a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, damos gracias al Señor después de una semana de trabajo, de tantas quehaceres. Bueno, hoy estamos aquí arrancando la semana con la bendición de nuestro Dios. Y hoy domingo seguimos con nuestra serie expositiva del libro de los Hechos, que se titula El Evangelio que conquista al mundo. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 37. Hechos, capítulo 4, del versículo 23 hasta el 37, aunque solamente a manera de introducción yo leeré hasta el versículo 31 y luego ya haremos la exégesis hasta el versículo 37. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice así la palabra de nuestro Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús,
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, como ustedes saben, después de que los apóstoles, o mejor dicho, después de que Dios a través de los apóstoles sanara a un hombre cojo de nacimiento, y que por causa de haber hecho ese bien público fueron interrogados por el concilio, la máxima autoridad de Israel, y después de recibir amenazas de esas autoridades, el texto de Hechos capítulo 4 del versículo 23 al 37 nos va a enseñar que la iglesia primitiva no respondió con miedo, no atendió estrategias humanas, mucho menos la iglesia buscó la protección política ni un silencio prudente para no afectar a las leyes establecidas en ese tiempo. Noten cómo respondió la iglesia primitiva. La iglesia respondió con oración, con dependencia y con obediencia al Señor. Esa fue la respuesta primera que estamos viendo en este pasaje de Hechos capítulo 4 del versículo 23 al 37. Hermanos, este pasaje de las Escrituras nos muestra cómo luce una iglesia llena del Espíritu de Dios, llena del poder de Dios, llena del favor de Dios. Este pasaje nos muestra cómo Dios hace su voluntad en una iglesia que busca claramente a través del mismo Dios la solución a sus problemas. Hermanos, una iglesia verdaderamente llena del Espíritu ora al Señor. Una iglesia llena del Espíritu confía en la soberanía de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo proclama con valentía y vive con generosidad el mensaje del Evangelio. Hermanos, este pasaje que ya leímos 2 veces no es un modelo idealizado de la iglesia, no, sino es una descripción real de lo cual Dios pide que como iglesia seamos para su gloria. Una iglesia que es llena de su Espíritu, una iglesia que depende del Señor, una iglesia que predica la verdad, una iglesia que es generosa, una iglesia que permea la sociedad. Y es por eso que en esta mañana meditaremos bajo el tema titulado Una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu. Y este pasaje nos va a enseñar cómo actúa una iglesia llena del Espíritu. Punto número 1, encabezado número 1, lo encontramos del versículo 23 al versículo 24. Y es que una iglesia llena del Espíritu acude a Dios en oración. Punto número 1, una iglesia llena del Espíritu acude al Señor en oración. Noten la respuesta, versículo 23. Y puestos en libertad, recuerden lo que predicamos la semana pasada, los interrogaron, los encarcelaron, los azotaron y los amenazaron. Le dijeron, no vuelvan a enseñar en el nombre de Jesús. Habían sido amenazados, pero noten su respuesta. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermanos, una iglesia unida, lo primero que hace es mis hermanos, no aislarse, sino juntarse, estar con los suyos y comentar acerca de la oposición que están recibiendo. Hermanos, los momentos difíciles hacen que la unión y la comunión en la iglesia sea más íntima. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no en algún momento que han pasado por un momento de enfermedad, por un momento de aflicción y han buscado el rostro del Señor y se han acercado más a la iglesia, a los líderes, han entendido que se necesita el compañerismo de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros a través de la aflicción, como lo estaba pasando la iglesia primitiva, entendimos que la iglesia cristiana, que la vida cristiana no se puede vivir como un llanero solitario? Usted no puede ser cristiano y decir, yo vivo solo,
porque yo en mi casa oro, porque yo en mi casa leo la Biblia, porque yo en mi casa tengo un pequeño devocional con mi familia. Bueno, quiero decirle que esa es su obligación. Pero anudado a eso, de que usted haga eso, usted necesita comunión cristiana. Usted y yo necesitamos unirnos a los nuestros y estar en plena comunión, asediados por la oración, para que el Señor haga su voluntad a través de los que estamos buscando el rostro del Señor. Hermanos, imagínense, los apóstoles acababan de ser amenazados. Dijeron que prácticamente los iban a matar si seguían ellos predicando. Y lejos de ir a buscar ayuda política o apoyo económico, lo que ellos hicieron, mis hermanos, fue buscar a sus hermanos en la fe y hablarles acerca del problema que estaban viviendo. Hermanos, seamos sinceros. En la vida pasan cuestiones que escapan a nuestra voluntad. Hay cosas que no podemos controlar, y la iglesia también vive cosas que no podemos controlar. Pero ¿saben quién sí controla todas las cosas, mis hermanos? Dios. Y a Él, mis hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ir a Él, a nuestros hermanos, a los que comparten nuestra fe, a aquellos que están en la misma trinchera peleando la buena batalla de la fe. Hermanos, esta iglesia o los hermanos no solamente fueron a los suyos, sino que hicieron lo principal: oraron al Señor, buscaron el rostro del Señor. Noten lo que dice el versículo 24, noten: y ellos, los compañeros, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. ¿A quién, mis hermanos? A Dios. Y dijeron, noten, hermanos: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. En pocas palabras, la iglesia primitiva estaba diciendo: Señor, si tú eres el creador de todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra y que están en el mar, para ti no es nada este problema, Señor. De hecho, a través de la oración de la iglesia primitiva, ellos estaban expresando la dependencia total de Dios. Porque, mi hermano, cuando usted ora, cuando usted y yo oramos, reconocemos la dependencia total del Señor. Reconocemos que no somos autónomos. Reconocemos que tenemos serias limitaciones en nuestras vidas y que hay problemas que ni el dinero, que ni los contactos, que ni la política, nadie puede resolver más que nuestro Dios. Hay cuestiones, mis hermanos, que solamente Dios puede resolver. Y lo que más me llama la atención es el comienzo de la oración. Noten que ellos están alabando la soberanía de Dios. Señor, tú eres el creador de todo lo que existe. Antes de comenzar por el problema, antes de ir y decir: Señor, mira lo que me dijeron, Señor, mira lo que está sucediendo, ellos van y reconocen la soberanía de nuestro Dios, que Él es el creador de todas las cosas. Mi hermano, mi hermana, no sé qué situación estés viviendo en tu vida, pero una cosa sí quiero decirte: nuestro Dios, que es soberano, tiene el control de todas las situaciones en tu vida. Y lo que hoy te está provocando dolor o aflicción, te dejará la lección más grande en tu vida. Cuando veas que Dios responde y actúa a través de las situaciones, es como usted y yo aprenderemos que nuestro Dios es soberano y que en medio de las dificultades Dios obra descanso para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad a través de la oración. Número 2, una iglesia que es llena del Espíritu no solo acude a Dios en oración, sino que, número 2, confía en su palabra.
Quiero ser muy enfático en esto. Y en este punto voy a tardarme un poco más que en los demás. Una iglesia llena del Espíritu confía en la palabra del Señor. Versículo 25 al versículo 28. Vamos a leer. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y noten cómo termina: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermano, quiero decirte algo. Cuando una iglesia confía en Dios y es llena del Espíritu, hermanos, llega a la conclusión que la Biblia interpreta la realidad del corazón humano. ¿A qué quiero llegar? La oposición. La Biblia, hermano, cuando usted la lee, si alguna vez usted la ha leído, nunca nos ha prometido una vida llena de rosas. Nunca nos ha prometido una vida sin problemas, una vida sin enfermedades, una vida sin limitaciones. Nunca ha prometido una vida sin muerte en este lugar, aunque habrá una generación que no conocerá la muerte porque el Señor vendrá, pero no sabemos qué generación será. Así que lo más probable es que nos toque morir. Por tanto, mis hermanos, lo que podemos llegar a la conclusión es que la iglesia primitiva estaba tan llena del Espíritu que entendió que la Biblia interpretaba la realidad de lo que estaban viviendo. Y el apóstol, mis hermanos, entendió y se estaba recordando lo que dice el Salmo número 2, cuando habla acerca de la oposición que tienen las personas o los seres humanos en contra de Dios. Noten lo que dice el versículo 25: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, la Biblia nos revela que el corazón del hombre por naturaleza es rebelde a Dios. Si nosotros, conociendo a Dios, somos desobedientes y rebeldes al Señor, imagínense las personas que no conocen a Dios. Por eso, si tú hoy estás aquí escuchando el mensaje de Dios, no es que tú estés buscando a Dios, es que Dios te está buscando a ti y te está hablando y tú estás escuchando. Pero es Dios quien hace el trabajo de buscar al hombre. No es el hombre quien busca a Dios. Y esa rebeldía lo revela la Escritura desde el primer momento en que el pecado entró al mundo. ¿Qué hizo el hombre rápidamente? Esconderse de Dios. Cuando Dios le habló, dijo: ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo el hombre? Entendí que estaba desnudo y me escondí. Hermanos, desde siempre, desde el día en que el pecado entró al mundo, Dios busca al hombre incesantemente. ¿Alguna vez has leído el libro de Jonás? ¿Cómo Dios busca a los impíos, a un imperio totalmente sanguinario como el asirio? Y Dios los busca y les habla para arrepentimiento. Hermanos, la Biblia es clara cuando dice que al ser humano detesta el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué el hombre detesta el mensaje del Evangelio? Porque el Evangelio es una ofensa al orgullo humano. Porque el Evangelio le dice al hombre: tú en tus propias capacidades físicas, intelectuales, económicas, espirituales, no te alcanza para ir al cielo. Eres pecador, eres imperfecto, eres como polvo delante de mí. Y eso al orgullo humano no nos agrada, no nos gusta. Y es por eso, mis hermanos, que el hombre está, voy a decir esto con mucho cuidado y con mucha sensatez, esta sociedad está sedienta de cometer un deicidio. Que Dios no exista y que cada uno haga su propia voluntad.
que no hay reglas. Por eso dice el Salmo 2, echemos de nosotros sus cuerdas, no dejemos más que nos gobierne, nosotros vamos a decidir qué es la moral. Y es por eso, mis hermanos, que las políticas de izquierda son muy apetecibles al paladar humano. Y es por eso que ahora se decide que el aborto no es malo, que el aborto es una decisión y no es un asesinato. Por eso ahora se dice que el hombre se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. Pero eso, mis hermanos, no tiene nada que ver con lo que Dios ha determinado desde el principio de la creación. Hermanos, Dios es soberano, el hombre es responsable y Él conoce nuestros límites. Vuelvo a repetir esto. Dios es soberano, el hombre es responsable y Él conoce nuestros límites. ¿Tú crees que a Dios le espanta lo que está sucediendo hoy? ¿Tú crees que todo el desorden que hay a nivel político mundial a Dios lo tiene preocupado? No, mi hermano. A Dios nada lo tiene preocupado porque Él entiende los alcances y los límites que tenemos como humanos. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Y si a ti te gusta ver las noticias que verdaderamente importan, hace algunas semanas se reunió Xi Jinping y Putin y venían hablando acerca de experimentos de alargar la vida más allá de los 100 años. No sé si lo has de haber escuchado. Por lo visto no. Todos están pendientes del Facebook y de las redes sociales, de a dónde fue fulano, qué se compró sutana, pero no de verdaderas noticias que importan. Estos tiranos o estos presidentes que tienen mucho poder entienden que el tiempo se les está terminando, que cuando no podrán estar eternamente sentados en la silla presidencial, que no podrán hacer su soberana voluntad por muchas décadas más en este mundo. Y hablaban entre ellos y decían que están haciendo experimentos para poder alargar la vida del hombre. Pero mi hermano, Dios conoce nuestros límites. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Él sabe que tenemos grandes limitaciones físicas. Él conoce nuestras limitaciones tecnológicas. Y Dios conoce también nuestras limitaciones armamentísticas, nucleares. Dios las conoce. Y claro que Él sabe que el mundo puede volar si Rusia, China y Estados Unidos se bombardean. Él lo sabe. Dios está en control. Dios sabe todas las cuestiones. Y Dios tiene el control no solo de las cuestiones espirituales de la iglesia, no, Él es el Señor del mundo. Y Él sabe que el mundo le aborrece. Él sabe que nadie le busca porque le ame. Bueno, sin conocerle, ¿verdad? Es Dios quien busca al hombre, quien va en busca del pecador. Y es por eso que un buen día usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y un buen día escuchamos el evangelio, escuchamos la promesa de vida. Y Dios le dio vida a los muertos que éramos nosotros antes, los muertos vivientes, que aunque estábamos vivos en la carne, estábamos muertos en espíritu delante de Dios. Mis hermanos, la iglesia primitiva confiaba en la palabra porque entendía que en la Biblia está la respuesta de la realidad que vive los corazones humanos y la soberanía de Dios. Y si ese Dios que era el Señor de la iglesia primitiva, es el Señor de tu vida, de la de usted, de la de usted, de la de usted y la mía y el de esta iglesia, mis hermanos. Porque Dios hace lo que su consejo había predeterminado desde la eternidad. Noten cómo cierra el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Dios está en absoluto control. ¿Ustedes creen que a Él le sorprendió que Jesucristo muriera en la cruz? ¿Que el imperio romano lo crucificara? ¿Ustedes creen que a Dios le sorprendió aquello? No. Dios determinó todo eso desde la eternidad. Para salvar a los hombres era necesario que Jesús muriera y resucitara. No había un plan alternativo, era la única opción.
para que Dios pudiera dar salvación al género humano a través de Jesucristo. Mis hermanos, una iglesia llena del Espíritu confía en la palabra y no se achica, porque reconoce que su Dios, que nuestro Dios es soberano. Hermanos, entender la Biblia es fundamental para la vida cristiana y para la vida eclesial, porque la Escritura nos demuestra que estamos viviendo un conflicto espiritual que llegará a su fin en algún momento determinado. Mis hermanos, la oposición es parte del plan de Dios. Mi hermano, nunca esperes que por causas del Evangelio el mundo te aplauda. Nunca esperes que por causa del Evangelio las personas te amen. Te odiarán. Por muy educadas que sean, te odiarán. Porque la Biblia revela un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Pues dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otro camino, no hay otra opción. No hay un mensaje correctamente político que podamos hablar, sino solamente que Jesús es el Señor y el Salvador de las almas. 3. Una iglesia llena del Espíritu pide valentía y no comodidad. Vuelvo a repetir esto. Una iglesia llena del Espíritu pide valentía y no comodidad. Versículos 29 al 31. Noten. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahora sí están poniendo la queja. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, es algo curioso esto. Si yo hubiera estado en ese lugar, en lugar de pedir valentía, hubiera pedido que la persecución cesara. ¿Qué quiero llegar, mis hermanos? Que la iglesia primitiva estaba hecha desde pies a cabeza a través del poder del Espíritu de Dios. Todos esos hombres y todas esas mujeres estaban llenas del Espíritu de Dios, porque pidieron denuedo para hablar su palabra en medio de la persecución. No es fácil. Leyendo algunas historias de algunos hermanos en los países en los cuales siguen a los cristianos y los matan, como en el África, como en la China, hermanos, unas historias de terror, que por causas del cristianismo los han asesinado a toda la familia entera. En Afganistán, en Siria, por creer en Jesús. Unas historias de terror que nosotros no llegamos a comprender, porque gracias a Dios aquí, mis hermanos, tenemos libertad. Y por eso hago un llamado a no permitir que el Islam crezca en estas tierras, porque es una religión asesina y sanguinaria que odia y mata y destruye donde quiera que es plantada. Hermanos, necesitamos abrazar nuestra fe cristiana, porque toda la sociedad en Occidente fue fundada en el cristianismo. Esas son nuestras raíces espirituales. Y hermanos, tenemos que nosotros también pedir el denuedo para hablar la palabra de Dios, tener la valentía y la libertad para hablar sin temor. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí en Occidente queremos ser muy correctos políticamente hablando. Pero allá donde reinan esas religiones, ellos no se preocupan ni así por darte un buen trato. Lo que te dan es gasolina y cerillo para que te goces, como ellos dicen, hermanos. Tenemos que también tener el valor para hablar y decir, mis hermanos, que Dios nos ayude.
Porque Occidente lo que lo está matando no es la persecución, sino una bonanza en todos los sentidos. Nuestra sociedad en Occidente, mis hermanos, la cristiana, no está hablando con denuedo la palabra del Señor. Y estos hombres o esta iglesia del siglo I, lejos de pedir que la oposición cesara, ellos piden que Dios le dé fidelidad para proclamar su palabra. Y hermanos, cuán necesario es decir la verdad hoy en este siglo. Cuán necesario es que la palabra del Señor sea predicada llanamente y que Dios sea glorificado a través de la predicación como lo fue en el siglo I. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, los milagros, como les dije hace algunas semanas, los milagros confirman el mensaje o acompañan el mensaje, pero no sustituyen el mensaje de salvación. Porque lo más importante aquí no son los milagros, sino la salvación que Dios obra a través de su palabra. Porque es solo a través de la palabra como las personas vienen al conocimiento de Dios. Es solo a través de la palabra que las personas conocen a Dios cara a cara, quién es Él y quiénes somos nosotros. Hermano, reconoce que el Señor es soberano y que necesitamos valentía y dejar un poco la comodidad en nuestras vidas para poder proclamar la palabra del Señor con fidelidad. Noten la respuesta de Dios. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez, como fue en el capítulo 1, ¿recuerdan? Que Dios hizo muchas señales visibles y que fueron totalmente notables para todos los que han estado desde el principio de la exposición del libro de los Hechos. ¿Recuerdan cómo Dios hizo muchos milagros para decir: yo estoy aquí en medio de ustedes y estoy para que me glorifiquen, para que me den a conocer? No para que ustedes hagan de los milagros el centro del mensaje. Y finalmente, mis hermanos, el que nosotros pidamos valentía y no comodidad como lo hizo la iglesia primitiva, hará que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y que Dios haga en todo momento en nosotros notable su voluntad. Que nosotros podamos reflejar la voluntad de Dios en todo momento, y que las personas que conocen la iglesia, nuestras vidas, puedan decir: Dios está en medio de ellos. Finalmente, una iglesia llena del Espíritu vive en unidad y en generosidad. Vuelvo a repetir esto: una iglesia llena del Espíritu vive en unidad y en generosidad. Versículos 32 al 37, y con esto terminamos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermanos, este pasaje, algo similar, predicamos también en el capítulo 2, versículo 43 al 46. ¿Por qué la iglesia primitiva llegó a entender que ellos podían, los que tenían, compartían? ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque entendieron que todas las cosas que tenían, Dios se los había provisto. Que no era porque ellos fueran muy buenos o muy capaces, que algunos lo son en su trabajo, pero es Dios quien a través de su voluntad permite que nosotros tengamos bienes en este mundo. La cuenta en el banco grande que tienes, Dios te la ha dado. Las propiedades que tienes, Dios te la ha dado. La salud que tienes, Dios te la ha dado. Los hijos que tienes, el Señor te lo ha dado. El trabajo que tienes, el negocio, la empresa, Dios te lo ha dado. Y cuando uno entiende esas cosas, uno vive agradecido. Y no hay nada mejor que vivir agradecido. Y una persona que vive agradecido
entiende que con poco es suficiente y le llena el corazón ayudar al prójimo. No hay nada más hermoso que ayudar a una persona en necesidad cuando entiendes que tú tienes lo suficiente y que viene de la mano de Dios. Eso lo entendió claramente la iglesia primitiva. Ellos eran generosos, compartían. Ahora quiero decir algo. No era que los hermanos que los que tenían iban a sostener toda la vida a los que no tenían. No. Pero en algún momento, hermanos, es bueno abrir la mano y decir: aquí está. Yo sé que tú tienes necesidad y a mí el Señor me ha bendecido. Aquí está, te ayudo. Y muchas veces, hermano, la bendición, y es así, la bendición de Dios no solo es económica, no. La bendición de Dios es integral, es espiritual, es intelectual, es económica, es social. Dios bendice en todos los rubros de la vida, porque la riqueza no es solo el dinero. Si tú piensas que eres bienaventurado solo por tu dinero, qué pobre eres. Porque puedes ser muy rico, pero muy desdichado. Pero si tú eres pobre económicamente, pero eres rico espiritualmente, intelectualmente, eres muy sabio, conoces a Dios, vives agradecido, aún te da para bendecir a los que están a tu lado. Y hermanos, eso no significa que en la iglesia era prácticamente como una ayuda benéfica para siempre, no, sino que compartían para una necesidad. Dice un dicho muy actual: no regales el pescado, mejor enseña a pescar. Y eso hará que las personas vivan por sí mismas, pero en algún momento primero tienes que dar el pescado para poder enseñar a pescar. Y eso lo entendió muy bien la iglesia primitiva. En el versículo 33 del 33 al 35, noten la generosidad. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Entendían aquello? Ahora, vuelvo a repetir. Esto no significa que todos vivían juntos y que los más necesitados vivían de los que tenían. No, eso no significa. Simplemente era que en algún momento que había necesidad, los que tenían daban. Y había un ejemplo muy palpable, un hombre llamado José, que a la postre se llamó Bernabé. Bueno, los apóstoles le pusieron Bernabé, versículos 36 al 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural del Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Unos dicen que él, por ser levita, no tenía tierra allí en Israel, que tal vez él esa tierra la tenía en la isla de Chipre y la había vendido y había traído el dinero. Bueno, como sea, el chiste es que él tenía una heredad y la había vendido y ahora lo estaba dando para la iglesia o para la obra. Hermanos, ¿qué enseñanza nos deja este pasaje de las Escrituras? 4 enseñanzas. La primera: la oración es necesaria para nuestras vidas porque es lo que fortalece y anima a la iglesia. 2. La palabra de Dios nos da confianza en medio de la persecución. 3. Dios es soberano y está en control de toda situación dentro de su iglesia y fuera de ella. Y finalmente, mis hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios para poder hacer la voluntad de Dios y glorificar a Dios como Él nos manda a través de su palabra. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude a ser una iglesia llena de su Espíritu. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y con esto terminamos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias por ese reto que nos has dado para ser una iglesia llena de tu Espíritu. Te pido que mis hermanos y yo seamos fieles a tu llamado, seamos fieles, Señor, a tu voluntad.
Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.